Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. Las sombras de la media luna de la bahía. La media luna de la bahía era una tranquila ciudad costera en el estado de Maine, un lugar conocido por sus playas rocosas y niebla por la mañana. Los turistas que acudían allí en el verano por las hermosas vistas, acogedor establecimiento de tipo alojamiento y desayuno, y el encanto costero con encanto. Pero la gente tenía una relación diferente con la bahía. Sabían que por sus sombras el extraño, el desplazamiento de las figuras que aparecieron en la ciudad de las sombras como los meses más fríos en conjunto, las sombras que parecían tener vida propia. Me mudé a la media luna de la bahía a principios de otoño, dibujado a la pintoresca playa de la vida. Yo era alquilar una pequeña casa de campo a solo unos metros de la orilla, y en primer lugar, yo no podía creer mi suerte. Las mañanas eran nítido y fresco, el sonido de las olas de una constante presencia tranquilizadora. Pero ya en octubre de asentado, empecé a notar cosas extrañas, cosas que no podía explicar. Una noche, mientras el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras a través de la orilla, vi movimiento por el rabillo de mi ojo. Una sombra, una figura de pie por el borde del agua, mirando al mar. Me volví para ver mejor, pero ya no estaba, desapareció tan rápidamente como había aparecido. Me sacudió como un truco de la luz, una ilusión causada por el desvanecimiento de la luz del día y de la omnipresente niebla. Pero conforme pasaron los días las observaciones se hicieron más frecuentes. Me gustaría ver figuras en las sombras alrededor de la ciudad, fugaz formas que parecía cambiar y mover fuera de la vista. No era solo yo tampoco. Empecé a escuchar susurros de los lugareños, callando a las conversaciones sobre la sombra fog, un fenómeno que parecía suceder en cada otoño. Simplemente no se ven demasiado cerca, un viejo pescador me dijo un día. Su mirada distante, su voz pesada con un malestar que hizo que mi piel de gallina. Una vez que se dé cuenta, empiezan a darse cuenta de usted. Yo se reían de ella, pero sus palabras se quedaron en mi mente, me llenó de una sensación de temor que no podía explicar. Y entonces, una noche, la vi realmente. Era tarde, y yo estaba caminando de regreso de la tienda de comestibles. Mis pasos resuenan en el vacío de las calles, de la ciudad envuelto en una espesa niebla pesada. Las farolas de fundición de un desmayo, misterioso resplandor, iluminando la niebla en una manera en que las sombras parecen vivos, desplazando y girando en el aire. Como doblé una esquina, vi una figura de pie en el medio de la carretera, su forma apenas visible, una oscura figura que se parecía parpadear, como una llama atrapado en el viento. No tenía cara, no hay características, solo un oscuro hueco contorno, su presencia llenando el aire con un frío que se filtraba en mis huesos. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, mi mente de carreras, cada instinto me grita para que se ejecute, pero no me podía mover, atrapado por su mirada, su hueco, insensible con los ojos fijos en mí con una intensidad que envió escalofríos a través de mi cuerpo. Y entonces, tan rápido como había aparecido, desapareció de la disolución en la niebla, dejando solo el eco de su presencia, una sombra persistente en el aire, una memoria que se aferraba a mi mente. Me apresuré a casa, mi corazón latía más rápido, mi mente se llena de preguntas, con un miedo que no me podía soltar. La casa se sentía frío y vacío, las sombras más oscuras, más pesado, como si ellos me estaban mirando, esperando a que me bajara la guardia. Durante el próximo par de noches, los avistamientos se volvieron más frecuentes. Me gustaría ver figuras de pie en las sombras fuera de mi ventana. Me miraba, su presencia llenando el aire con un silencio que se sentía opresivo, sofocante. Desaparecen en el momento en que me miró directamente a ellos, pero podía sentir que, una constante, al acecho presencia que me acompaña donde quiera que iba. Traté de ignorarlos, a pretender que no existen, pero las sombras se volvieron más audaces, las cifras que se aproxima, su hueco ojos me miraban con un hambre que hizo que mi piel de gallina. Empecé a escuchar susurros en la noche, suave, tenue voces a la deriva a través del aire, llenando la habitación con un sonido que se sentía como que iba a venir desde dentro de mi propia mente.
Una noche, mientras yacía en la cama, sentí un frío que se filtraba en mi piel. Me llenó de un temor tan profundo que sentí como que me estaba ahogando. Abrí los ojos, y allí estaba, una figura de pie a los pies de mi cama, su forma apenas visible, una sombría esquema que parecía parpadeo, su hueco ojos fijos en mí, llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. La figura extendió la mano, estirando su mano hacia mí, y en ese momento sentí la imperiosa necesidad de llegar a la espalda, tocar la sombra, a dejar que me consumen. Luché contra la compulsión. Cada instinto me grita a tirar de lejos, escapar. Y entonces, tan rápido como había aparecido, la cifra se había ido, dejando solo el eco de su presencia, una frialdad que se quedaron en el aire, una memoria que me perseguía mucho después de que la sombra se había desvanecido. Supe entonces que el pescador había estado en lo cierto una vez que los vio, se dieron cuenta de usted, y una vez que se dieron cuenta de que nunca dejarte ir. Los días creció más cortos, las noches más largas, las sombras más oscuras y opresivas, lleno de una presencia que no podía escapar. Sentí que me observaba, sintió que sus ojos huecos siguiente todos mis movimientos, sus susurros llenando el aire con una tristeza que parecía filtrarse en mi alma. Traté de salir, de escapar de las sombras, pero fue inútil. Ellos me persiguieron a mí, al acecho fuera de la vista. Su presencia constante, peso opresivo que llenaba el aire con un terror tan profundo que sentía como una maldición. Y ahora, cada noche, cuando cae la noche, los veo la sombra de Folk, de pie fuera de la vista, sus ojos huecos fija en mí. Su presencia es un constante recordatorio de la oscuridad que se esconde en las esquinas de la media luna de la bahía. En esta ciudad, las sombras están vivos, vinculado a la niebla, a la bahía, a las almas que se acerquen demasiado, atraídos por el encanto de las sombras, para siempre reivindicada por la oscuridad que se espera en las profundidades de la media luna de la bahía. El silencio de las campanas de Ravenswood Iglesia. Ravenswood Iglesia se había puesto de pie en el borde del pequeño pueblo de Illinois durante más de un siglo. Su altura, el campanario de piedra, proyectando una sombra sobre los campos de los alrededores y los árboles. Había sido una vez el corazón de la comunidad, un lugar para celebrar bodas, bautizos y los servicios turísticos. Pero después de un trágico incendio de casi 70 años, la iglesia había sido abandonada, la izquierda de la corrupción en silencio. Las campanas no habían sonado desde esa noche, o eso pensaron todos. Me había mudado recientemente a Ravenswood para un puesto docente, alquilar una pequeña casa cerca de la antigua iglesia. Mis noches eran tranquilas, con muy poco para romper el silencio, excepto por el ocasional sonido de un búho o el crujir de los árboles. Pero una noche, justo después de la medianoche, escuché algo extraño, un leve tintineo, apenas audible, como si estuviera a la deriva a través del aire desde lejos. Al principio, pensé que era mi imaginación. Había oído historias acerca de las campanas de la iglesia de Como, a pesar de estar en ruinas, que a veces anillo en su propio. Algunos dijeron que era solo un truco del viento, un sonido llevado a miles de millas de mi distancia. Otros afirmaban que eran los espíritus de la congregación que había perecido en el incendio, llamar a cabo desde el más allá. La curiosidad tiene lo mejor de mí. Me envolvió a mí mismo en un abrigo y caminó por la corta distancia a la iglesia, después de los débiles, fantasmal de peaje que parecía crecer más fuerte a medida que me acercaba. La campana de la torre se alzaba en la oscuridad, su silueta afilada contra el cielo de la noche, las piedras erosionadas y agrietadas, las ventanas destrozadas, revelando solo sombras dentro. A medida que me acercaba, el sonido de la campana creció más claro, cada peaje haciendo eco a través del aire, llenando el silencio con un lúgubre, resonante tono que envió escalofríos por mi columna vertebral. La iglesia estaba en silencio, pero la campana parecía a pulso con una vida propia. Un sonido que resonó en el fondo de mi pecho me llenó de una inexplicable tristeza. Las puertas estaban entreabiertas, el crujido de abrir como me empujó, y entré en el interior, el aire frío y húmedo, lleno del olor de la decadencia y el moho. El interior estaba oscuro, las bancas de la podredumbre, el altar cubierto de polvo, pero el tintineo continuo, más fuerte ahora, llenando el espacio vacío,
reverberando a través de las paredes. Miré hacia arriba en la torre de la campana, la fuente del sonido, la sensación de una extraña compulsión para subir, para llegar a la cima, para entender por qué las campanas habían comenzado a peaje. Después de tantos años de silencio, he encontrado el estrecho hueco de la escalera, sus pasos desmoronando, cada uno gimiendo bajo mi peso, la oscuridad pulsando en torno a mí, espeso y sofocante. Mientras subía, empecé a oír algo más, un débil susurro, apenas audible, a la deriva a través del aire, como el sonido de las voces que hablan en susurros. Me detuve la escucha, el esfuerzo para hacer que las palabras, pero eran demasiado débiles, demasiado lejano, un extraño eco que llenó el hueco de la escalera con una sensación de temor. El peaje creció más fuerte a medida que he llegado a la parte superior, el relleno de la torre con un sonido tan potente que parecía vibrar a través de las paredes, cada uno de peaje el latido de un corazón que latía a través del aire. Entré en la campana de la cámara. Mis ojos se ajuste a la tenue luz que se filtra a través de las grietas en las paredes. La campana estaba encima de mí, su superficie cubierta de polvo y telarañas, su metal deslustrado, pero de alguna manera se estaba moviendo, balanceándose hacia adelante y atrás, cada movimiento de liberación de un profundo y lúgubre de peaje que llena la cámara, con un eco tan inquietante que hizo que mi pecho el dolor. Y entonces vi en ellos las cifras, apenas visible, de pie en las sombras, sus formas translúcidas, como la niebla atrapados en la tenue luz, que llevaba la vieja usanza ropa, sus rostros pálido e inexpresivo, sus ojos huecos, fija en la campana, como si se mantiene la clave de algo que no podía alcanzar, una memoria que no podía escapar. Uno a uno, se volvió a mirar a mí, sus ojos huecos llenos de una tristeza tan profunda que hizo que mi piel de gallina. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, con un peso presionando hacia abajo sobre mí, como si su dolor fuera una fuerza física, una presencia que llena el aire, sofocante, implacable. Yo quería salir, de escapar, pero estaba clavado en el lugar, cautivo por su mirada, por la tristeza que emanaba de ellos, llenando la habitación con una tristeza que parecía filtrarse en mi alma. Y luego, en una voz apenas más que un susurro, uno de ellos habló. «Nos ayudan a...». «La cifra», dijo, su tono lleno de una desesperación que hizo que mi corazón se libra. «Nos libre». «To». Las palabras resonaron en mi mente, me llenó de un terror que no podía explicar, un terror tan profundo que sentía como se iba a ahogar a mí. Miré a la campana, su superficie empañada y agrietado, el sonido de su peaje llenando el aire con una resonancia que parecía llevar el peso de un centenar de almas. Supe entonces que estas cifras eran los espíritus de la congregación, unida a la campana, atrapado en las paredes de la iglesia, maldijo a revivir sus momentos finales, su tristeza, su dolor, incapaz de encontrar la paz. ¿Pero por qué fueron atrapados? ¿Qué podía hacer? Me acerqué, poniendo mi mano sobre el frío metal de la campana, sintiendo una oleada de energía, una fuerza que parecía a pulso a través de mí, me llenó de su tristeza, su dolor, su anhelo de libertad. La campana tocó una vez más, un sonido tan profundo que sacudió las paredes, llenando el aire con una resonancia que parecía romper el silencio, rompiendo las barreras que los tenían cautivos. Cerré los ojos, sintiendo el peso de su presencia, la tristeza que se han unido a ellos, una tristeza tan profunda que sentía interminable. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el peaje se detuvo. Las cifras se desvaneció, sus formas de disolución en el aire, sus caras de ablandamiento, sus expresiones llenas de una paz que no había estado allí antes. La habitación creció en silencio, el aire aún, las sombras de elevación, dejando solo el leve olor a polvo y las caries. Tropecé de nuevo, mi corazón latía más rápido, la memoria de sus ojos hundidos, su súplica desesperada, grabado en mi mente. Salí de la iglesia, el silencio presionando hacia abajo sobre mí, llenando el aire con un peso que se demoró mucho después de que yo había cerrado la puerta. Desde esa noche, las campanas de Ravenswood Iglesia nunca ha sonado de nuevo. Los lugareños dicen que los espíritus han encontrado finalmente la paz. Su dolor se levantó,
sus almas liberado de la maldición que había atado por tantos años. Pero a veces, en la quietud de la noche, yo lo escucho un leve tintineo, apenas audible, a la deriva a través del aire. Un recordatorio de los espíritus que una vez había embrujado Ravenswood Iglesia, una memoria de la tristeza que se han unido a ellos, un inquietante eco que permanecerá en mi alma para siempre. El espejo del hombre de la calle Elm. Elm Street en la tranquila ciudad de Hamilton, Ohio, era como cualquier otro suburbano de la carretera bordeada de casas modestas, jardines bien cuidados y de altura, el sombreado de los árboles. Pero había una casa número 307 que siempre me pareció un poco diferente. Los niños en el barrio susurró historias acerca de él, relatos de una misteriosa figura llamada el espejo del hombre, que apareció en la casa de los espejos y, ocasionalmente, en los espejos de los que se atrevió a mirar demasiado tiempo. Mi hermano menor, Lucas, se había obsesionado con la leyenda. Cada noche, él me decía acerca de los niños de la escuela que juró que había visto en el espejo del hombre en sus propias reflexiones una figura sombría que acechan detrás de ellos. Me sacudió como una tontería, otra historia de la infancia diseñado para asustar a los niños. Pero Lucas se determinó. Una noche, él me convenció para investigar con él. La casa en el número 317, que había estado vacía durante años, sus ventanas oscuras, la pintura descascarada, el patio cubierto de maleza, era el tipo de lugar que invita historias de fantasmas, su silencio presionando hacia abajo en la calle, una mancha oscura en la que de otro modo alegre barrio. Era una fría noche de otoño cuando Lucas y yo finalmente entré en la maleza camino que conduce a la puerta principal. Nos empujó a abrir, el crujir la puerta como si nos advierten de distancia. El interior era tan descuidado como el exterior, el aire lleno de polvo. Las telarañas se aferran a las esquinas, los muebles cubiertos de hojas que parecía como si ellos no hubieran sido trasladados en las últimas décadas. Hicimos nuestro camino a través de la silenciosa casa, Lucas linterna proyectando largas sombras que parecían bailar en las paredes. No podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados, que había algo que acechan fuera de la vista, oculto en las esquinas, esperando por nosotros para bajar la guardia. Y luego en el pasillo hemos encontrado que es un hombre alto, de antiguo espejo de pie contra la pared, su superficie polvorienta, su marco ornamentado y desgastado. Lucas se puso delante de ella, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y emoción. ¿Lo ves?, le susurró, su voz apenas audible. Rodé mis ojos, paso a paso junto a él, mirando de reojo en el espejo. En primer lugar, no había nada inusual a cabo de nuestras reflexiones, de pie al lado de la tenue luz. Pero a medida que veía más de cerca, sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral. Había algo acerca de la reflexión, algo que hizo que mi piel de gallina. Y entonces vi una sombra, apenas visible, de pie detrás de nosotros, su forma oscura y confusa, su contorno parpadeo, como el humo atrapado en una tenue brisa. Parpadeé, pensando que era un truco de la luz, pero cuando miré de nuevo, todavía estaba allí, creciendo más clara, más definida. La figura era alta y delgada, sus extremidades alargadas, su cabeza inclinada hacia el lado, sus ojos oscuros y hueco. Ella no se movió, no reaccionar, se quedó ahí, nos mira con una intensidad que hizo que mi corazón se libra. ¿Lo ves?, Lucas susurró de nuevo, su voz temblando, su mano agarrando mi brazo. Asentí con la cabeza, mi boca seca, mi cuerpo congelado, incapaz de apartar la mirada. La figura de la mirada fue implacable, frío, insensible mirada que parecían perforar a través de nosotros para llegar a nuestras almas, llenando el aire con un terror tan profundo que sentía sofocante. Yo quería apartar la mirada, a la vuelta y correr, pero estaba atrapado, cautivo por el espejo de la mirada del hombre, por la oscuridad que emanaba de él, una presencia tan poderosa que parecía filtrarse en el aire, llenando la habitación con una frialdad que hizo que mi piel espinosa. Y entonces la figura comenzó a moverse. Lentamente, levantó una mano, sus dedos largos y esqueléticos, sus movimientos lentos y deliberados, como si se tratase de pruebas de su propia forma. Se acercó a nosotros, su mano acercándose, presionando contra el cristal, sus ojos huecos fijos en nosotros con un hambre que hizo que mi piel de gallina.
Me dio un salto hacia atrás, rompiendo el contacto con los ojos, tirando de Lucas conmigo. El hechizo se había roto. La superficie del espejo una vez más, mostrando solo nuestras reflexiones, nuestros rostros pálidos, nuestras expresiones llenas de un miedo que no podía explicar. «Vamos a salir de aquí», susurré, mi voz temblando, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pero a medida que se volvió para marcharse, Lucas exclamó, agarrando mi brazo. Seguí su mirada, mis ojos ampliación de cómo me di cuenta de lo que estaba mirando. El espejo, el hombre ya no estaba en el espejo. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, un frío que se filtraba en mis huesos. Me llenó de un temor tan profundo que sentí como que me estaba ahogando. Me volví, esperando ver la figura de pie detrás de nosotros. Pero no había nada allí, solo el pasillo vacío, el silencio de las sombras, el peso opresivo de la oscuridad que parecía presione hacia abajo sobre nosotros. Nos corrió, tropezando a través de la casa. Nuestros pasos resuenan en el vacío de las habitaciones, el aire lleno de un silencio que se sentía sofocante. Las sombras parecían llegar para cerrar en alrededor de nosotros. No paramos de correr hasta que estuvimos fuera, jadeando en busca de aliento, nuestros cuerpos temblando, la memoria del espejo del hombre de ojos huecos grabado en nuestras mentes. Pero la pesadilla no había terminado. En los próximos días, cosas extrañas comenzaron a suceder. Me gustaría ver el espejo de hombre de la esquina de mi ojo, al acecho detrás de mí, su forma de parpadeo en el espejo, sus ojos huecos, observando, esperando. Lucas vio también a él, su rostro creciente pálida, sus ojos encantada, llena de un miedo que no podía borrar. Tratamos de ignorar, a fingir que era solo nuestra imaginación. Sin embargo, los avistamientos se volvieron más frecuentes. El espejo, el hombre que aparece en cada superficie reflectante Windows, de vidrio, incluso el débil brillo de metal pulido. Su presencia fue implacable, su mirada fija en nosotros con un hambre que hizo que mi piel de gallina, una oscuridad que parecía filtrarse en nuestras almas. Una noche, mientras me estaba cepillando mis dientes, me miró en el espejo del baño y se congeló. El espejo, el hombre estaba de pie detrás de mí, más cerca que nunca, su mano llegar, sus dedos rozando mi hombro, su tacto frío, insensible, como el hielo contra mi piel. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, mi corazón late con fuerza, cada instinto me grita para que se ejecute. Pero yo estaba congelado, atrapado por su mirada, sus ojos huecos aburrido en mí, llenando el aire con un silencio que se sentía sofocante, implacable. Y luego, en una voz que era apenas más que un susurro, él habló. «Usted pertenece a mí ahora». Las palabras resonaron en mi mente, me llenó de un terror tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. Me dio un salto hacia atrás, rompiendo el contacto con los ojos, pero el espejo hombre se mantuvo, su mirada implacable, su presencia, llenando la habitación con un frío que se filtraba en mis huesos. Me dio la vuelta y huyó, dejando el cuarto de baño, la casa, el pueblo, con la esperanza de escapar de su presencia, para liberarse de la maldición que había obligado mí el espejo del hombre. Pero no importa dónde yo vaya, veo que él, acechando en cada reflexión, su hueco ojos fijos en mí. Su presencia es un constante recordatorio de la oscuridad en la que espera un poco más allá del cristal, una sombra que me perseguirá para siempre. Para una vez que vea el espejo del hombre, se convierte en una parte de usted, unido a que, una sombra que te sigue hasta el final de sus días, esperando, mirando, con sus ojos huecos un recordatorio constante de la oscuridad que se esconde dentro de cada reflexión. El maldito carnaval de Sombra Kai. Shadow Falls era un pequeño pueblo escondido en los bosques del norte del estado de Nueva York, un lugar donde nunca sucedió, y el evento más grande del año fue la feria del condado. Así que cuando un viejo carnaval ambulante llegó de la nada 1 de octubre, la configuración solo fuera de los límites de la ciudad, todo el mundo tenía curiosidad. El carnaval parecía haber surgido de la noche a la mañana, con la antigua tiendas de campaña, extraño olas y peculiar de las atracciones que parecía que había sido sacado de otra época. Mis amigos y yo no podía resistir el encanto de la misma. Habíamos oído rumores,
Susurros de sucesos extraños en el carnaval, gente que se siente un frío cepillo de mano de su hombro, extrañas figuras que están al acecho en las sombras, el tenue sonido de susurro de voces que creció más fuerte, el más cercano a las tiendas. Pero hemos despedido a todos como tonterías supersticiosas. Además, ¿qué podría ser más temible que un carnaval con el parpadeo de las luces y rustiolas? Llegamos justo cuando el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre las tiendas de campaña, dando todo un extraño brillo sobrenatural. El carnaval estaba casi vacía, con solo unos pocos visitantes pasear, sus rostros pálidos, sus expresiones distantes. Hubo un extraño silencio, colgando sobre el lugar, solo roto por el crujir de la rueda de la fortuna y ocasional de la risa de la casa de los horrores. La primera cosa extraña que noté fue que el adivino de la tienda de campaña, el letrero sobre la puerta de entrada de lectura, Madame Zalito, saber su destino. Mi amigo Sheikh se rió, insistiendo en que entramos. El interior de la tienda estaba oscuro y lleno de humo, llena con el olor a incienso y algo más, algo impensable metálico que hizo que mi estómago turnó. Madame Zalira se sentó detrás de un cristal de la bola, sus ojos ocultos debajo de una capucha negra. Ella no se movió mientras nos acercábamos, no pestañeó. Su voz era baja, casi un susurro, como le habló a cada uno de nosotros, sus palabras crípticas, la aprensión. Para usted, dijo a Jake, su tono escalofriante, cuidado con el laberinto. Por lo que se encuentra dentro, nunca se puede escapar. Jake se reían de ella, pero podía ver un destello de miedo en sus ojos cuando él se retiró de la tienda. Sus palabras fueron grabadas en mi mente, me llenó de una sensación de temor que no podía explicar. Siguiente, nos aventuramos hacia el Salón de los Espejos. Se trata de una vieja estructura, sus espejos deformado y agrietada, la luz del interior tenue y vacilante. He seguido mi reflexión a través del sinuoso laberinto, cada vez desconcertante. Los espejos que reflejan mi cara desde ángulos extraños, estiramiento distorsionando, fundición de mí de maneras que me hizo sentir como un extraño para mí mismo. De repente, vi una figura en el espejo, un hombre, de pie justo detrás de mí, con su rostro oculto en la sombra, su expresión en blanco, insensible. Me dio la vuelta, pero no había nadie allí, solo la sala vacía y el débil eco de mis propios pasos. Me apresuré a través del resto del laberinto, mi corazón late con fuerza, cada instinto me grita para salir. Pero la otra fui, el extraño se convirtió en... Vi a mis amigos reflejos en los espejos, sus rostros retorcidos, sus ojos vacíos, sus expresiones llenas de una tristeza que envió escalofríos a través de mi cuerpo. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, había terminado. Me encontré fuera de la sala de los espejos, jadeando en busca de aliento, mi mente confundida. Fuera, me encontré con Jake y los otros, con sus rostros pálidos, sus expresiones distantes. Ellos habían visto demasiado las cosas, extrañas figuras en los espejos, las sombras que acechan fuera de la vista, el tipo de ilusiones que dejó un frío persistente de largo después de que la imagen había desaparecido. Decidido a sacudir la extraña sensación, nos decidimos a probar el laberinto que Madame Zalira nos habían advertido acerca de. Era un antiguo laberinto de setos, cubierto de maleza, el camino estrecho y sinuoso. El aire se llenó de un extraño silencio sofocante que hizo que mi piel de gallina. Vagamos por el laberinto, riendo nerviosamente, tratando de ignorar la extraña sensación de malestar que se había apoderado de nosotros. Pero cuanto más nos fuimos, el más inquietante que llegó a ser. Las sombras parecían tramo, creciendo más oscuro, llenando el aire con una presencia que sentía opresivo, sofocante. Y entonces hemos escuchado un suave susurro, apenas audible, a la deriva a través del aire, llenando el laberinto con un sonido que hizo que mi piel de gallina. El murmullo creció más fuerte, llenando el aire con una voz que parecía venir de todos los que nos rodean, hablar en un idioma que no podía entender. Un coro de voces que se hizo eco a través del laberinto, llenando el silencio con un sonido que se sentía como una advertencia, como una súplica. Miré a mis amigos, a sus caras pálidas, sus ojos dilatados por el miedo. Dimos la vuelta para salir, pero cada camino que tomamos parecía llevarnos más en el laberinto. Los susurros de crecimiento más fuerte, más desesperado, llenando el aire con una tristeza tan profunda que se sentía como un peso presionando hacia abajo sobre nosotros, sofocante, implacable. Y entonces les vimos. Las cifras,
apenas visible, de pie en las sombras, sus formas translúcidas, como la niebla atrapados en la tenue luz. Ellos nos miraba, sus expresiones en blanco, sus ojos huecos, llenos de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. No se mueven, no reaccionar. Se quedó ahí, mirando, su presencia llenando el aire con un peso que sentía insoportable. Jake se volvió, tropezando de nuevo, y es que cuando nos dimos cuenta de que el laberinto había cambiado, el camino detrás de nosotros se ha ido, reemplazado por las paredes de las coberturas que parecía tramo para siempre. La interceptación de nosotros nos mantiene atados dentro del laberinto oscuro, torcer los caminos. Se establece en el pánico, cada uno de nosotros buscando una salida, nuestras voces aumentan el miedo, haciendo eco a través del laberinto, llenando el aire con un sonido que se sentía hueco, interminable. Pero cada camino que tomamos nos llevó de vuelta a las cifras, sus ojos huecos que nos sigue, su presencia llenando el aire con una tristeza tan profunda se sentía como que iba a consumir a nosotros. Y luego, en una voz apenas más que un susurro, una de las figuras habló. «Usted pertenece al carnaval de ahora», dijo, su tono lleno de una finalidad que envió escalofríos por mi columna vertebral. Sentí una oleada de terror, mi corazón late con fuerza, cada instinto me grita para escapar, pero el laberinto cerrado en las rutas de torsión, las sombras presionando hacia abajo sobre nosotros, llenando el aire con un silencio tan completo que se sentía sofocante, implacable. La última cosa que recuerdo fue la oscuridad que se aproxima. Las cifras de los huecos de los ojos nos miran, su dolor, llenando el aire con un peso que sentía interminable. A la mañana siguiente, el carnaval se ha ido, dejando solo la tenue huella de las tiendas de campaña en la hierba, el olor de la madera vieja y el óxido persistente en el aire. Mis amigos y yo nunca habló de que la noche otra vez, cada uno de nosotros, atormentado por el recuerdo de las figuras, sus ojos hundidos, sus desesperadas susurros, un recordatorio de que el carnaval que había llegado y se ha ido, dejando solo las sombras a su paso. Pero cada mes de octubre, las noches se alargan y el aire se enfría. La oigo el débil susurro de un carnaval de la melodía, a la deriva a través del aire, llenando la noche con un sonido que se siente como un recuerdo, una sombra que perdura, un recordatorio de las almas que se han perdido, para siempre vinculado al carnaval de sombra cae, esperando, observando, llamando a aquellos que se atreven a volver. Voces desde el ático. Cuando me mudé a la antigua casa victoriana en el seno de la avenida, pensé que había encontrado mi casa de los sueños. Tenía todo el encanto que podía haber querido: techos altos, carpintería intrincado, vidrieras. Pero desde el momento en que entramos en el interior, había algo. El aire era pesado, lleno de un extraño rancio olor que parecía permanecer en cada esquina. Y luego, por supuesto, no era el ático. El anterior propietario, una anciana que había vivido en la casa de toda su vida, me había dejado con una pieza de consejos antes de firmar los papeles. Manténgase fuera del ático. Ella se había reído como una vieja superstición, pero había algo en sus ojos, un destello de miedo que me hicieron dudar. Las primeras noches eran tranquilas. Me gustaría escuchar la habitual de los crujidos y gemidos de una antigua casa de sedimentación, ocasionalmente el chirrido de una tubería, el suave murmullo del viento rozando las paredes. Pero en la tercera noche, justo cuando me estaba quedando dormido, lo he oído, un sonido débil, apenas audible, como en un susurro a la deriva hacia abajo desde arriba. Me senté, esfuerzo para escuchar, diciéndome a mí mismo que solo era mi imaginación, pero el murmullo continuo, suave y distante, llenando el silencio con un sonido que hizo que mi piel espinosa. Era una voz apenas perceptible, hablando en un tono tan bajo que era casi un murmullo. «Vienen de arriba». «Che». Las palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral, me lleno de un temor que no podía explicar. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo el viento, solo la casa de sedimentación. Pero el susurro persistió, noche tras noche, creciendo más fuerte, llenando el aire con un sonido que se sentía desesperada y acusando. He evitado el ático lo mejor que podía, rechazando incluso la mirada en el estrecho de la puerta al final del pasillo. Pero como las noches que pasó, el murmullo se hizo más fuerte, más insistente, llenando la casa con un sonido que parecía filtrarse en mi mente, tirando de mí hacia el ático, que me llamaba con una voz que se sentía a la vez familiar y extraño. Una noche, incapaz de resistir el tirón por más tiempo,
Tomó una linterna y hice mi camino hasta la escalera estrecha. Mis pasos resuenan en el silencio. El ambiente se volvió más fría a medida que ascendiera. Cada paso me llenó de una sensación de pavor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. El ático de la puerta crujió abierto, revelando una habitación llena de polvo y sombras, el tenue contorno de los muebles viejos, apenas visible en la penumbra. Barrí la linterna a través de la habitación, sintiendo una extraña sensación de inquietud, como yo era entrometerse en algo que había sido escondido, algo que debería haber quedado tranquilo. Y entonces vi un pequeño baúl de madera, sentado en la esquina, cubierto de polvo y telarañas. Era viejo, desgastado, la madera se oscurece con la edad, la tapa ligeramente abierta, como si hubiera sido inaugurado recientemente. Me acerqué a ella, sintiendo una extraña compulsión a mirar para adentro, para ver qué secreto se celebró. Como levantó la tapa, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, el aire cada vez más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. En el interior del tronco era una colección de fotografías antiguas, de color amarillento con la edad, cada uno mostrando la misma chica, su cara pálida, sus ojos huecos, su expresión llena de una tristeza tan profunda que parecía filtrarse en el aire a su alrededor. Cogí una de las fotografías, sintiendo una extraña conexión, un sentido de familiaridad que no podía explicar. Y luego he oído que en un susurro suave y distante, a la deriva a través del aire, llenando la habitación con un sonido que se sintió triste y desesperado. ¡Ayúdame! Las palabras resonaron en mi mente. Me llenó de un terror que no podía explicar. Se me cayó la fotografía, el tropiezo de nuevo. Mi corazón late con fuerza, mis manos temblorosas. Me di vuelta para irme, pero al llegar a la puerta, sentí un frío cepillo de mano contra mi hombro, un toque tan débil que apenas era allí, pero llenas de una desesperación que hizo que mi pecho el dolor. Corrí, dando tumbos por las escaleras, los susurros de en pos de mí, creciendo más fuerte, más desesperado, llenando el aire con un dolor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. He bloqueado el ático de la puerta detrás de mí, con la esperanza de cerrar a la voz, la presencia que parecía permanecer allí, esperando, mirando, con su silenciosa súplica llenando el aire con una tristeza que nunca se destaden. En los próximos días, traté de ignorar el ático para fingir que no existen, pero los susurros continuación, llenando el silencio con un sonido que sentía tanto inquietante y familiar, una voz que hablaba de la pérdida, de nostalgia, de una vida que queda inconclusa. Hice algunas investigaciones en la casa, con la esperanza de encontrar una explicación, una razón para la presencia que se quedó allí. Y eso que cuando descubrí la historia de una niña, la hija de la casa original de los propietarios, había muerto en el ático, su vida truncada por una tragedia que se había apoderado de la familia por generaciones. Su nombre era Eleanor, y ella se había encerrado en el ático de su padre, un hombre consumido por el dolor, por la ira, por una oscuridad que había penetrado en los muros de la casa. Ella había muerto allí, solo y con miedo, su espíritu atrapado dentro de los límites de la buhardilla, unida a la tristeza y el dolor que había reclamado su vida. Supe entonces que la voz era la suya, que los susurros eran una súplica, un grito desesperado de ayuda, para la libertad, para la liberación de la tristeza que había obligado a su casa durante tantos años. Una noche, como el murmullo creció más fuerte, más insistente, hice mi camino de regreso a la buhardilla. Mi corazón late con fuerza, mis manos temblaban, el aire de espesor con un peso que presiona hacia abajo en mí, me llenó de un temor tan profundo que sentía como que consumiría a mí. Abrí el baúl, la búsqueda de las fotografías una vez más, cada uno de ellos un testimonio silencioso de la vida de un corte corto, un alma a la izquierda para permanecer en las sombras, unido a un dolor que nunca se desvanecen. Y luego, en una voz apenas más que un susurro, me habló. «Estoy aquí, Eleanor», dije, mi voz temblando, mi corazón de dolor con una tristeza que no podía explicar. «Yo voy a ayudar». El ambiente se volvió más frío, las sombras de profundización, los susurros llenando la habitación, un coro de voces que se hizo eco a través del aire, llenando el silencio con un sonido que se sentía triste y hermoso. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, los susurros se detuvo. El aire crecieron aún,
el silencio presionando hacia abajo sobre mí, llenando la habitación con una paz que no había estado allí antes. Sentí una calidez, una presencia, un suave toque en mi hombro, una sensación de liberación, de libertad, como si un peso se ha levantado, como si un alma había encontrado finalmente la paz. Dejé el ático de la noche, cerrando la puerta detrás de mí, el silencio lleno de una sensación de calma, una paz que se quedaron en el aire, un recuerdo de una voz que nunca se desvanecen, un susurro que resuenan en mi mente, un recuerdo de la chica que una vez había llamado a salir de las sombras, su voz silenciosa súplica, una llamada de ayuda, una vida que queda inconclusa. Y ahora, cada vez que camino pasado el ático, siento una sensación de paz, una calidez, una presencia que llena el aire, de un recuerdo de un alma que una vez se quedó allí, con destino a la tristeza que había reclamado su vida, un espíritu que había encontrado finalmente el resto. Los fantasmas de Fort Dawson. La excursión a Fort Dawson, un histórico de la guerra civil, en el campo de batalla en el estado de Virginia, iba a ser una experiencia educativa, una oportunidad para explorar la historia fuera de los libros de texto. Yo era uno de los acompañantes con la tarea de mantener un ojo en el grupo de estudiantes como recorrimos el Old Fort y sus motivos. Fue un brillante, claro día, y los niños estaban emocionados, ansiosos de escuchar los cuentos de batallas y de heroísmo que había dado forma a la historia de su país. Pero desde el momento en que llegamos, me sentía una extraña inquietud. El aire era espeso, casi sofocante, lleno del olor de la tierra húmeda y algo más, algo metálico, como sangre vieja. El guía era un señor mayor, su voz firme mientras contaba las historias de los soldados que lucharon y murieron en Fort Dawson, sus palabras atada con una reverencia que insinuó una conexión personal con el lugar. Mientras caminábamos a través de la fortaleza, no podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados. Las sombras parecían parpadear justo fuera de la vista, desapareciendo cuando me volvió a mirar. Me sacudió como la paranoia, la tiza la atmósfera de la fortaleza, el poder de la sugestión. Pero entonces, justo cuando estábamos llegando al final del recorrido, me di cuenta de que uno de los estudiantes, Mark, había quedado atrás. Me llamó, pero no hubo respuesta, solo el silencio, el suave susurro de las hojas en el viento. Me volví, en busca de él, mi corazón late con fuerza, una extraña sensación de temor se sitúa encima de mí. Marcos era un chico tranquilo, siempre un poco retirado, pero él había estado emocionado por el viaje, con ganas de aprender. No era como él a vagar. Me volví sobre nuestros pasos, mis ojos escaneo de las sombras, los viejos muros de piedra, los montículos de caminos que serpenteaban a través de la fortaleza. Y entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse y pedir ayuda, yo lo vi de pie en el borde de un campo, su espalda a mí, su cuerpo tenso, la mirada fija en algo en la distancia. Mark, me llama, mi voz temblando, mi corazón latiendo con fuerza. Él no respondió, ni siquiera a su vez. Sus ojos se posaron en algo que yo no podía ver. Me acerqué a él lentamente, mis pasos suaves, mi mente rácil, lleno de un temor que no podía explicar. Al llegar a su lado, me miró a través del campo, esperando a ver nada, pero el tranquilo paisaje vacío. Pero lo que yo vi envióme escalofríos por mi columna vertebral. El campo estaba lleno de figuras de soldados, vestidos de civil war uniformes, sus rostros pálidos, sus ojos huecos, sus expresiones en blanco, insensible. Se quedaron en silencio, sus formas apenas visible, como las sombras atrapados en el desvanecimiento de la luz, su presencia llenando el aire con un peso que le hacía difícil respirar. Mark estaba congelada, fija su mirada en la de los soldados, su rostro pálido, sus ojos dilatados por el miedo, su cuerpo temblando. Me agarró de los hombros, agitando él suavemente, mi voz apenas más que un susurro. Mark, tenemos que ir. Parpadeó, su mirada de la rotura, su cuerpo se está relajando, pero él no me hires. Sus ojos estaban fijos en una figura en particular, un joven soldado, con su uniforme de jirones, su rostro cubierto de polvo y sangre, su expresión llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Él está perdido, Mark susurró, su voz temblando, sus ojos llenos de una tristeza que no pertenecen a él, una tristeza que parecía filtrarse en su propia alma. Él no puede encontrar su camino a casa. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, un frío que se filtraba en mis huesos,
me lleno de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. «Mark, no hay nadie allí», le dije, mi voz temblando, mi corazón latiendo con fuerza. Pero incluso mientras hablaba, sabía que no era cierto. Las cifras fueron aún no, todavía mirando, con sus ojos huecos fijos en nosotros con una intensidad que hizo que mi piel de gallina. El soldado Mark había estado mirando, dio un paso adelante, su mirada encerrado en mí, su expresión llena de una tristeza tan profunda que se sentía como que consumiría a mí. Yo quería apartar la mirada, a correr, pero yo estaba arraigada en el lugar, atrapado por su mirada, por el peso de su tristeza, de su anhelo. Y luego, en una voz apenas más que un susurro, él habló. «¡Ayúdame! Las palabras resonaron en mi mente, me llenó de un terror que no podía explicar, un terror tan profundo que sentía como una herida, un recuerdo de un dolor que no era la mía. Tropecé hacia atrás, tirando de Mark conmigo, mi corazón latía más rápido, mi mente confundida. Que se volvió y corrió, tropezando por el campo, nuestros pasos resuenan en el silencio, las sombras pulsando en alrededor de nosotros, el aire lleno de una tristeza que parecía aferran a nosotros, a agobiarnos. No paramos de correr hasta que llegó el grupo, nuestras respiraciones vienen jadeos desiguales, nuestros cuerpos temblando, la memoria de los soldados, de sus ojos huecos, grabado en nuestras mentes. Para el resto de la gira, Mark no hablaba, su rostro pálido, sus ojos encantada, llena de un miedo que no podía borrar. Traté de consolarlo, para decirle que era solo su imaginación, pero la memoria se demoró, llenando el aire con un silencio que se sentía sofocante e implacable. En los días que siguieron, no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado, que el soldado estaba todavía ahí, al acecho fuera de la vista. Sus ojos huecos fija en mí. Su presencia es un constante recordatorio de la oscuridad que se quedó en las sombras de Fort Dawson. Traté de olvidar, de convencerme de que era solo un truco de la luz, un producto de mi imaginación. Pero cada noche, cuando me acosté en la cama, lo he oído un débil susurro, apenas audible, a la deriva a través del aire, llenando el silencio con un sonido que se sintió triste y desesperado. «¡Ayúdame! Las palabras resonaron en mi mente, me llenó de una tristeza tan profunda que se sentía como una herida, un recuerdo que nunca se desvanecen, un recordatorio de los soldados que lucharon y murieron en Fort Dawson, sus espíritus atados a la tierra, atrapado para siempre en las sombras, siempre a la espera de una liberación que nunca llegaría. Porque en el antiguo campo de batalla, los fantasmas de Fort Dawson quedarse, su hueco los ojos fijos en el que viven, sus silenciosas súplicas llenando el aire, como un recordatorio de una tristeza que nunca desaparecerá, una herida que nunca sanará, una oscuridad que se espera en las sombras, atados a la tierra, para siempre inquietante de las almas que se atreven a caminar por sus caminos. El lurker bajo el puente. En el condado de Madison, Alabama, tuvo su cuota justa de leyendas urbanas, pero la que siempre se destacó fue el cuento de la lurker bajo el sauce viejo Creek Bridge. Era una antigua estructura de madera, crujiendo y gimiendo bajo el peso del tiempo y la decadencia, escondidos a lo largo de una rara vez se utiliza carretera en las afueras de la ciudad. El puente cruza un arroyo poco profundo y estaba envuelta en sombras, incluso en el día, como si el sol nunca pudo tocarlo. Según la leyenda, cualquier persona que se atreviera a cruzar el puente en la noche iba a escuchar pasos tras ellos, acercando con cada paso. Se dice que si se detiene a mirar, había una figura que acechan en las sombras, su cara se torció en una mueca, sus ojos hueca, llena de un vacío tan profundo que atormentaría para siempre. Yo siempre había despedido a la historia como una táctica de miedo, algo que a los niños se atrevió unos a otros para hacer en Halloween. Pero una noche, como una tormenta de laminado y el cielo se volvió oscuro y amenazador, mis amigos me atreví a cruzar el puente solo. Me reí, omiso a sus advertencias, y partió. Linterna en mano, mis pasos resuenan en el silencio. La noche reinaba un silencio extraño, el aire lleno del olor de la lluvia, los únicos sonidos que el susurro de las hojas y el lejano rodar del trueno. Mientras me acercaba al puente, sentí una extraña sensación de inquietud, de un peso presionando hacia abajo sobre mí. Me llenó de un temor que no podía explicar.
El puente se alzaba en la oscuridad, sus tablones de madera desgastada, y se dividió, el agua por debajo de apenas visible en la tenue luz. Tomé una respiración profunda, entró en el puente y comenzó a caminar. Mis pasos resuenan en el silencio, cada paso llenando el aire con un sonido que se sentía demasiado alto, demasiado real. Aproximadamente a mitad mi camino a través de... Lo he oído un sonido débil, apenas audible, como pasos resonando detrás de mí. Hice una pausa, mi corazón late con fuerza, mi linterna de fundición de un tenue resplandor sobre el gastado tablones de madera. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, que era solo el crujido de la puente. Pero las huellas creció más fuerte, cada uno en el momento perfecto con la mía, llenando el aire con un sonido que hizo que mi piel de gallina. Me aceleraba mi ritmo, mi corazón latía más rápido, los pasos de coincidencia de mi velocidad, haciendo eco en la oscuridad, creciendo más fuerte, más cerca, llenando el aire con un sonido que se sentía como un latido del corazón, una presencia, una advertencia. Y entonces sentí que un aliento frío contra la parte de atrás de mi cuello, un frío que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me detuve, mi cuerpo congelado, mi mente de carreras. Cada instinto me grita para que se ejecute, a salir del puente. Pero algo me obligó a dar la vuelta para mirar atrás, para ver lo que estaba tras de mí. Allí, en las sombras, apenas visible en la tenue luz, se encontraba una figura. Era alto y delgado, su forma retorcida, sus extremidades alargadas, su piel pálida y fantasmal, su cara oculta, escondida en la oscuridad. Sus ojos eran huecos, vacíos, llenos de una oscuridad tan profunda que parecía tirar de mí. Que me acerqué, me llenó de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. La figura dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados, su hueco ojos fijos en mí con una intensidad que hizo que mi corazón se libra. Sentí una oleada de terror, mi cuerpo temblando, cada instinto me grita para que se ejecute, para escapar. Pero yo estaba congelado, atrapado por su mirada, por la oscuridad que emanaba de ella, una presencia tan poderosa que parecía filtrarse en mi alma, me llenó de una tristeza tan profunda que se sentía como una herida. La figura extendió la mano, estirando su mano hacia mí, sus dedos largos y huesudos, su tacto frío e insensible. Me dio un salto hacia atrás, rompiendo el contacto con los ojos, mi mente confundida, mi corazón latía más rápido, la memoria de sus ojos huecos grabado en mi mente. Me di la vuelta y corrió, mis pasos resuenan en el silencio, en la oscuridad pulsando en alrededor de mí, llenando el aire con un silencio tan completo que se sentía sofocante e implacable. Como me llegó a la final de la puente, me atreví a mirar hacia atrás, medio esperando ver la figura de pie, sus ojos huecos que me observaba, su presencia llenando el aire con una tristeza que nunca se desvanecen. Pero el puente estaba vacía, en silencio, las sombras aún, el único sonido lejano rollo de los truenos y el débil susurro del viento. Yo a la izquierda el puente de la noche, mi corazón late con fuerza, mi mente de carreras, la memoria de la lurker grabada en mi mente, una de las sombras que me persiguen para siempre. En los días que siguieron, no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado, que el lurker todavía estaba allí, al acecho fuera de la vista, oculto en las sombras, sus ojos huecos fija en mí. Su presencia es un constante recordatorio de la oscuridad que se quedó bajo el puente. Y ahora, cada vez que paso por Willow Creek Bridge, me siento una extraña compulsión a mirar, a ver si el lurker todavía está allí, esperando, mirando, con sus ojos huecos de un inquietante recordatorio de la oscuridad que se esconde en las sombras, una presencia que nunca desaparecerá. Porque una vez que cruce el puente, el lurker se vuelve parte de ti, una sombra que se va a seguir para siempre, esperando, observando, rondando los bordes de su mente, un recuerdo de la oscuridad que espera fuera de la vista, una presencia que nunca voy a dejar de ir. El acechador nocturno de Birchwood Bosque. Birchwood Bosque siempre había sido una fuente de misterio para los locales en el pequeño pueblo de Oregon. Conocido por su denso follaje de retorcidos árboles y espesa, misty la maleza del bosque había una extraña belleza. Era el tipo de lugar donde las leyendas prosperado historias de extrañas criaturas y susurros en la noche, historias de personas que habían desaparecido, nunca volvió a ser visto.
La gente del pueblo advirtió en contra de aventurarse demasiado profundo en Birchwood, especialmente después de la puesta del sol. Lo llamaron el dominio de la Stalker. Una criatura dijo a vagar por el bosque en busca de las almas perdidas. La mayoría de los despedidos es como un mito, pero para aquellos que vivían cerca de la orilla del bosque, las historias se sentía demasiado real. Cuando mi padre desapareció en el bosque durante un viaje de caza, me convertí consumido por la necesidad de encontrar en él. Partidos de la búsqueda había peinado la zona, pero después de días de búsqueda, encontraron nada, no hay pistas, no hay señales, ni siquiera un rastro de él. El pueblo se enlutó, despedazando a un desafortunado accidente, una pérdida de cazador que había probable que vagaba muy lejos de los senderos. Pero yo sabía que mi padre, él era cuidadoso, con experiencia. Él no acaba de desaparecer. Impulsado por la pena y la desesperación, decidí ir al bosque a mí mismo, para volver sobre sus pasos y averiguar lo que había sucedido. Me puse una tarde, sujetando una linterna, un cuchillo de caza y una foto de mi padre. El cielo se estaba convirtiendo en una sombra profunda de púrpura, los árboles proyectando largas sombras que se extendían por el suelo del bosque como los dedos de llegar a la oscuridad. El bosque estaba en silencio, los sonidos habituales de la vida silvestre extrañamente ausente. El único sonido era el crujido de las hojas bajo los pies, mi propia respiración fuerte en el silencio. Caminé a través de la espesura, siguiendo las rutas de mi padre había tomado, mi linterna de fundición de un tenue resplandor en los retorcidos troncos y ramas nudosas que se alzaba por encima. Como la noche se profundizó, comencé a sentir una incómoda presencia, un peso presionando hacia abajo sobre mí, una sensación de que no estaba sola. Me sacudió como los nervios, me decía a mí misma que era solo mi imaginación, solo la oscuridad jugando trucos en mí. Pero luego, he oído un débil susurro, apenas audible, procedente de algún lugar detrás de mí. Me detuve. Mi corazón late con fuerza, dispuesta a escuchar. Mi linterna parpadea cuando me volví en un lento círculo, el escaneo de los árboles, las sombras. Y luego, a partir de la esquina de mi ojo, vi una figura apenas visible, de pie, justo más allá del borde de la luz, su forma sumido en la oscuridad, su contorno trenzado, antinatural, como una sombra a la vida. La figura era alta, imposiblemente delgada, sus extremidades alargadas, sus movimientos lentos y deliberados, como fue la prueba de cada paso, como si acechando a su presa. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, un miedo primordial es arraigada en mí al punto, mi cuerpo congelado, mi mente de carreras. Ella dio un paso adelante, su forma cada vez más clara, más definida. Pude ver sus ojos ahora dos huecos, pozos negros, como los huecos que parecía tirar en la luz. Absorción, lo que refleja nada de nuevo. Su boca torcida en una mueca, un cruel y burlona sonrisa que hizo que mi piel de gallina. El acechador nocturno. Las historias que había oído hablar como un nino vino la inundación de la espalda, los cuentos de una criatura que vagaban por el bosque, un ser que no era humano, que se movía como una sombra, alimentando el temor de quienes se apartó demasiado lejos en su dominio. Tropecé de nuevo. Mi linterna tembló, el haz rebotar violentamente a través de los árboles, vislumbrando de que el acosador como se movía, cada paso en silencio, de forma deliberada, insensible, su mirada encerrado en mí con una intensidad que sentía sofocante. Ella dio otro paso hacia adelante y supe entonces que tenía que ejecutar. Me di la vuelta y corrió a través de los árboles, mi respiración irregular, mi corazón late con fuerza, el bosque de desenfoque alrededor de mí mientras me tropecé a través de la maleza, las sombras de clausura, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. El acosador seguido, su presencia yente al aire, un frío que se filtraba en mis huesos, una oscuridad que parecía llegar, tirar de mí de nuevo, para mantenerme dentro del bosque de comprender. Mientras corría, lo he oído un suave hueco susurro, a la deriva a través de los árboles, llenando el silencio con un sonido que era a la vez triste y burlona, una voz que parecía venir de todas partes y en ninguna parte. «Quédate conmigo». Las palabras resonaron en mi mente, me llenó de un terror que no podía explicar, un terror tan profundo que sentía como que consumiría a mí. Me empujó hacia adelante, mis piernas duelen, mis pulmones ardiendo, pero no importa lo lejos que me encontré, la presencia se mantuvo, al acecho fuera de la vista, después de mí, la caza de mí, sus ojos huecos fija en mí con un hambre que hizo que mi piel de gallina. Me tropecé,
cayendo al suelo, mi linterna deslizándose a través de la suciedad, hundiendo a mí en la oscuridad. Yo podía sentir el acosador de cierre, la frialdad presionando hacia abajo sobre mí, las sombras cambiante, en movimiento, llenando el aire con un peso que le hacía difícil respirar. Y luego, en una voz que era apenas más que un susurro, oí de nuevo: «Quédate conmigo». Sentí su presencia detrás de mí, una mano fría rozando mi hombro, un toque tan débil que apenas era allí, pero llenas de una oscuridad que se había colado en mi alma, me lleno de una tristeza que no podía explicar, un anhelo que no entendía. He revuelto a mis pies el acaparamiento de la linterna, el haz de parpadeo a la vida justo en el momento de echar un vistazo a la Stalker, su forma apenas visible, su hueco ojos fijos en mí, su expresión retorcida en una porciana mirada de enojo, de frustración, de hambre. Me di la vuelta y corrió, tropezando a través de la selva, los árboles de desenfoque a mi alrededor, las sombras pulsando en el silencio que llena el aire, implacable, opresivo. Finalmente, después de lo que sentía horas, me lancé fuera de la selva, el campo abierto de estiramiento antes de mí, las luces de la ciudad, visible en la distancia, un faro de la seguridad, de escapar. Se derrumbó, jadeando en busca de aliento, mi cuerpo temblando, la memoria de la del acosador ojos hundidos, su burla susurro, grabado en mi mente. En los días que siguieron, traté de convencerme de que había sido una alucinación, un truco de la luz, un producto de la fatiga y el dolor. Pero, en el fondo, yo sabía la verdad, que el acechador nocturno era real, una presencia que se quedó en las sombras del bosque de abedules, esperando, mirando, la caza. Y a pesar de que me dejó el bosque de la noche, sentí una extraña compulsión, un sofá, un deseo de volver, para aventurarse en la oscuridad, para afrontar el Stalker una vez más. Debido a que el acechador nocturno no era solo una criatura, era un recuerdo, una sombra que se quedó, una oscuridad que albergaba en el bosque, una presencia que siempre estaría obligado para aquellos que se atrevieron a entrar en su dominio. Y mientras abedular del bosque en pie, el acosador se quedaría, acechando en las sombras, esperando el siguiente perdido el alma a vagar demasiado lejos en su alcance, para ser reclamados por la oscuridad que nunca dejaría ir. Ecos en el metro. Yo había estado trabajando en el turno de noche en la ciudad de Nueva York, el sistema de metro de años, por lo que yo estaba acostumbrado a la extraña vistas y sonidos que viene con el trabajo. La tarde-noche multitud era generalmente una mezcla ecléctica, sueño de viajeros, los asistentes a los partidos de la partido La Casa y el ocasional excéntrico que le gustaba vagar por el vacío de los túneles. Pero nada podría haberme preparado para lo que me he encontrado en los abandonados de los túneles debajo de la ciudad. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, estaba haciendo una inspección de rutina en menos utilizados de la pista. La mayor parte de la ciudad estaba dormida, y el metro estaba en silencio, salvo por el zumbido distante de un tren en algún lugar muy por encima de. Como hice mi camino a través del túnel, mis pasos resuenan en el silencio. Empecé a oír algo extraño, un débil, distante grito, apenas audible, como que venía de algún lugar profundo dentro de las paredes. Me detuve, dispuesta a escuchar, mi linterna proyectando largas sombras sobre las paredes húmedas. El grito fue suave, casi como un susurro, pero inconfundible. Parecía el eco de algún lugar más profundo, más allá del alcance de las luces, llenando el aire con un sonido que hizo que mi piel de gallina. «Hay alguien ahí», grité, mi voz haciendo eco a través del túnel para encontrarse con el silencio. Sacudiendo una creciente sensación de inquietud, seguí por el camino. El sonido del grito persistente en mi mente me llenó de un temor que no podía explicar. Como doblé una esquina, el ambiente se volvió más frío. La temperatura descendió a un frío que se filtraba en mis huesos. Y que cuando me vio una figura sombría, de pie en el borde de la pista, apenas visible en la tenue luz, su forma borrosa, confusa. Estaba encorvado, con la cabeza hacia abajo, su postura retorcida, antinatural, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. «Hey, usted no debe estar aquí», me llamó, tratando de sonar autoritario, pero mi voz tembló, traicionando el miedo sobrante. La figura no se movió, no reaccionar, se quedó ahí, sus ojos huecos mirando hacia abajo de la pista,
como si buscas algo que no estaba allí. Me tomó un paso más cerca, mi linterna parpadea, el rayo apenas iluminando la figura, proyectando largas sombras que parecían giro y se retuercen en la oscuridad. Cuando me acerqué, la figura se levantó de su cabeza, su cara pálida, sus ojos vacíos, llenos de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, mi instinto me grita a la vuelta y correr, pero no podía apartar la mirada, atrapado por su mirada, por el hueco vacío que parecía filtrarse en mi alma. Y entonces, él habló, su voz apenas más que un susurro, llenos de una tristeza que era casi insoportable. «¡Ayúdame!» Las palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral me llenó de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. Abrí mi boca para hablar, pero las palabras no salieron. Mi voz se pierde en el silencio, mi mente confundida. Cada instinto me grita para salir. Pero antes de que pudiera moverse, la figura se desvaneció, se disuelve en la oscuridad, dejando solo el eco de su voz, un hueco susurro que se quedaron en el aire, llenando el túnel con un sentimiento de tristeza, de pérdida, de una memoria que nunca se desvanecen. Tropecé de nuevo, mi corazón latía más rápido, mi mente se llena de preguntas, con un miedo que no podía explicar. Me volví e hice mi camino de regreso a la plataforma principal, dejando el frío, vacío túneles detrás, la memoria de la figura, de sus ojos hundidos, su súplica desesperada, grabada en mi mente. La noche siguiente, volví. Dibujado por una compulsión, no pude resistir. La necesidad de entender, a ver si la figura era real, o si había sido nada más que un truco de la luz, un producto del agotamiento y la paranoia. Pero como yo hice mi camino a través del túnel, los murmullos volvieron, llenando el silencio con un sonido que se sentía triste y familiar, un coro de voces que resonaban a través de la oscuridad, cada uno lleno de una tristeza que hizo que mi dolor de corazón. Grité, mi voz temblando, mis manos temblaban, la oscuridad pulsando en alrededor de mí, llenando el aire con un peso que era sofocante e implacable. Y entonces vi en ellos las cifras, apenas visible, de pie en las sombras, sus formas translúcidas, como la niebla atrapados en la luz tenue. Cada uno era diferente, hombres, mujeres, niños, todos ellos con expresiones de tristeza, sus ojos huecos fija en mí, como si yo tuve la respuesta a alguna pregunta, algún misterio que había atado a este lugar, a los túneles, a la oscuridad. Uno a uno, se volvió a mirar a mí, sus ojos huecos llenos de una tristeza tan profunda que se sentía como una herida, un recuerdo de un dolor que no tenía fin, una tristeza que se había convertido en una parte de ellos, la unión a los túneles, a los ecos de la parada de metro que nunca se desvanecen. Nos ayudan a... cuchicheaban. Sus voces de un coro que flotaban en el aire, un sonido que resonó en el fondo de mi alma, me llenó de una tristeza, un anhelo que era casi insoportable. Quería ayudarlos para entender, pero no sabía cómo. No sabía lo que quería, lo que necesitaba. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, que se desvaneció dejando solo el túnel vacío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí, el eco de sus voces persistente en el aire, de un inquietante recordatorio de las almas obligado para el metro, atrapado en un bucle sin fin, su dolor de llenado de los túneles con una oscuridad que nunca volvería a levantar. Desde esa noche, no puedo caminar a través de los túneles sin sentir su presencia, sin escuchar sus susurros, sus voces llenando el silencio con una tristeza que me perseguirá para siempre. Veo sus sombras por el rabillo de mi ojo, sentir sus ojos huecos y me miraban, esperando. Su presencia es un constante recordatorio de la oscuridad que se esconde debajo de la ciudad, una sombra que nunca se desvanecen. Porque en las profundidades del metro hay ecos que no puede ser silenciado, las voces que nunca descansan, almas vinculado a la oscuridad, siempre buscando, siempre a la espera, su dolor un recordatorio inquietante de las sombras que permanecen en las esquinas olvidadas de la ciudad. Un recuerdo que nunca va a morir, una herida que nunca sanará. La luz bajo las olas. La isla se veía bastante pacíficos desde una distancia. Su silueta en el horizonte era casi serena, con una fina línea de niebla flotando justo por encima de la mar, haciendo que se vea como una pintura de hace mucho tiempo olvidado del mundo. Había oído historias acerca de historias de viejos marineros que decía que estaba maldito
abandonado y no tocado por la civilización moderna. Pero nada de eso me importaba. Yo era un buzo, un amante de la mar y los misterios que debajo de su superficie. La isla era desconocido en la mayoría de los mapas, un punto en la inmensidad del océano. Lo había encontrado por casualidad mientras navegaba sola en mi barco en busca de un nuevo lugar para explorar. Fue un reto, y yo siempre había prosperado en los desafíos. No había ningún daño en una corta visita, me dije a mí mismo. Solo un picado, un par de horas para explorar lo que se escondía debajo de las olas. Y anclado mi barco frente a la costa, el calor del sol caía como ya he preparado mi equipo de buceo. El agua era de un brillante color azul, casi demasiado claro para ser real. Como me deslizo en el agua, el mundo de arriba me desapareció, reemplazado por un tranquilo silencio que solo el mar puede ofrecer. Mi cuerpo se movía con el ritmo de las olas, una práctica de baile que había hecho infinidad de veces antes. Pero hoy en día el mar se sentía diferente. El agua no estaba fría, pero no era un extraño frío para ella, algo que no es inmediatamente perceptible, pero como he descendido más profundo, se convirtió en indiscutible. La otra fui, el más tranquilo se convirtió, hasta que apenas podía oír el sonido de mi propia respiración. He seguido la vertiente del océano Piso, más allá de las rocas cubiertas de coral y de los cardúmenes de peces pequeños dardos por. Todo parece anormal al principio hasta que la vi un débil resplandor en la distancia, justo más allá de la fuerte caída. Hice una pausa, mi corazón se salta un latido. Era una luz extraña pulsando suavemente como una cosa viva tirando de mí. Mi curiosidad aumentó y a pesar de todas las advertencias en mi mente, nadé hacia ella. La luz venía de un profundo abismo, los bordes de las cuales eran difíciles de hacer en el débil resplandor. El más tengo, más a la luz parecía crecer, intensificando hasta que pude ver los intrincados patrones dentro de ella. No era solo un poquito, se trataba de algo más, algo antiguo, algo vivo. Me rondaba cerca del borde del abismo, mi mano apenas rozar la suave, fría piedra. El resplandor fue que emanan desde abajo, y a medida que veía más profundamente en el abismo, vi algo que hizo que mi sangre fría. No era la misma luz que me asustó, pero lo que es iluminado. Hay formas que no debería haber estado allí. Enorme, las formas retorcidas, sus contornos apenas visibles, como si estuvieran hechos de sombras y luz a la vez. Yo no podía hacer los detalles, pero yo sabía que se estaban moviendo, lentamente, deliberadamente, y se fueron acercando. La respiración se me enganchó, el pánico creciente en mi pecho. Algo dentro de mí me gritaba que debía dar vuelta atrás, que todo lo que estaba allí, cualesquiera que sean esas criaturas, no estaban destinados a ser visto. Pero mi cuerpo no respondió. Mis piernas se negaban a moverse. Era como si la corriente en sí tuvo un nacimiento de mí, tirando de mí más cerca hacia el corazón de la cima. Las formas convirtió en la más clara y vi a la larga esqueléticos brazos de llegar a salir de la oscuridad. La luz parpadeaba de forma errática, revelando la cara pálida, demacrada las caras con los ojos hundidos y la boca estirada en grotescas gritos silenciosos. Sus cuerpos fueron esqueléticos, sus extremidades alargadas y retorcidas, moviéndose de forma poco natural. Ellos estaban esperando algo, o a alguien. Yo estaba congelada, mi mente un torbellino de terror, pero yo no podía apartar la mirada. La luz pulsada, creciendo más brillante, y luego una de las figuras libero de las sombras, subiendo hacia mí. Su rostro ahora estaba claro y yo deseo que yo había visto nunca. No era humano, no por cualquier tramo de la imaginación. Su piel era transparente, apenas la celebración de sí mismo, como si estuviera hecha de cristal. Los ojos, si es que podía llamarse ojos, eran dos pozos negros, vacía y desprovista de cualquier atisbo de vida. Ella abrió su boca, pero ningún sonido salió. Solo miraba a mí, su mirada fría y eterna. En ese momento, una profunda, antigua voz, como el chocar de las olas contra las rocas, susurró en mi mente. Dejar o unirse a nosotros. No me podía mover, no podía respirar. La figura extendió una mano hacia mí. Sus dedos increíblemente largos se extiende con los antinatural gracia. El momento en que sus dedos se frotó contra mi traje de buceo, una oleada de frío,
Una sensación como la profundidad del océano en sí inundó mi cuerpo. Podía sentir mis pulmones de apriete, mi pecho se comprime. Me faltaba el aire, pero no vino nadie. Mis instintos de una patada en entonces. El miedo, la pura y cruda, inundó mi cuerpo como una ola. Tengo una torcedura en el agua, la paliza contra el frío agarre que me sujetaba. La figura no intentes detenerme, acabo de ver, sus ojos huecos después de mi cada movimiento. Me empujo fuera de la cima del borde con todas mis fuerzas, nadar hacia arriba, hacia el oscuro abismo que se extiende detrás de mí. No me atrevía a mirar atrás. No tenía la necesidad. Yo podía sentir el tirón, el sorteo de la luz, tratando de tirar de mí hacia abajo, tratando de llevarme con ella. Se sentía como si el mar estaba vivo, una sensible fuerza tratando de reclamarme. Se me rompió la superficie del agua en un desesperado grito, mi cuerpo agitado como yo luchaba por respirar. El barco estaba cerca ahora, el borde de la isla, justo más allá de las olas. Mi corazón latía muy fuerte y no me atrevía a mirar hacia atrás en el agua. Subí a mi barco, temblando, con los ojos desorbitados de terror. Yo no hablaba con nadie acerca de lo que sucedió. Nadie habría creído en mí de todos modos. Pero yo sé la verdad, la isla, el abismo no es solo un lugar, es una puerta, un lugar donde las cosas más allá de nuestra comprensión habitar. Y la luz, vi debajo de las olas, sigue allí, todavía la espera. Yo nunca fui de nuevo a la isla, y nunca lo haré. Pero a veces, cuando estoy de buceo en el océano abierto, y el agua está en calma y tranquilo, me siento como una presencia, una observación, a la espera de la cosa por debajo de las olas. Y yo me pregunto, si alguna vez me va muy profundo, ¿va a venir por mí otra vez? La cosecha de los olvidados. Yo siempre había sido atraído a lo desconocido, a los lugares intacta por el tiempo, donde nadie había puesto un pie en años o tal vez siglos. Era el tipo de curiosidad que me había metido en problemas más veces de las que me importaba admitir. Pero había algo acerca de la antigua granja en las afueras de la ciudad, algo acerca de la oscuridad, cubierto de campos y el olvido de granero, que me hizo volver una y otra vez. Los lugareños conocían las historias, que siempre habían advertido a mí, sus ojos dilatados por el miedo, se mantenga alejado de la granja. La llamaban la cosecha, a pesar de que hablaba en susurros, como si el nombre en sí misma podría traer algo del pasado. La granja había sido abandonado por tanto tiempo que nadie podía recordar, pero los susurros de lo que sucedió allí nunca se detuvo. No me importaba mucho por los rumores que yo estaba acostumbrado a que la gente sea supersticioso. Pero en este día en particular, algo se sentía diferente. Mientras caminaba a lo largo del camino que conduce a la casa de campo, el aire se hizo más grueso y opresivo, como una tormenta que estaba a punto de romperse. No era justo el tiempo que me molestaba, era el silencio. Incluso los pájaros habían dejado de cantar y el viento parecía contener el aliento. Había una extraña pesadez de la atmósfera, como si el mundo estuviera esperando algo. Me empujó a abrir el crujido de la puerta, sus oxidadas bisagras gritando como si protestando por mi intrusión. El patio estaba cubierto de hierba silvestre, la antigua valla de la flacidez en los lugares, la mitad se derrumbó. La casa en sí, un grande, el deterioro de la granja, se alzaba delante de mí como un olvidado monumento. Las ventanas estaban oscuras, su techo caídos bajo el peso del tiempo y, sin embargo, había una innegable energía que latía desde dentro. Algo estaba vivo aquí, algo que había estado esperando por un largo tiempo. Entré en el establo primera. La puerta se estremeció como me sacó el aire, el olor a madera húmeda y el moho saludó mí. En el interior el espacio era enorme y sin embargo las sombras parecían tragarse todo su conjunto. El más leve rastro de algo inquietante se quedaron en el aire un extraño, agrio olor dulce que no pude lugar. Me movía más, mi linterna iluminando el olvido de herramientas y oxidada maquinaria dispersas. Parecía que nadie había estado aquí, en las edades, pero lo más extraño fue parte de la planta. La tierra había sido perturbado recientemente como si alguien o algo había estado cavando. De largo, desigual aranazo se estropeado la superficie y pude distinguir los restos de lo que parecía algo enterrado debajo de la tierra. La tierra misma parecía pulso como si estuviera vivo respirando en la oscuridad.
De repente, el número de pelos en la parte de atrás de mi cuello se sitúa en el extremo. Yo no estaba sola, podía sentir la presencia de algo o alguien en las inmediaciones. Me dio la vuelta, pero no había nada. El granero estaba vacío, salvo por los escombros de los años pasados. Aún así, el malestar en mi pecho solo se hizo más fuerte. Me volví hacia el suelo, mi linterna deslizando sobre la tierra de nuevo. Que cuando me vio, de una forma, un patrón en la tierra, algo que no era natural, se veía como un círculo perfectamente redondo con intrincados símbolos grabados en la tierra a su alrededor. Me arrodillé el rastreo de las marcas de mis dedos. Fueron la edad antigua incluso, y a pesar de que yo no podía hacer sentido de la lengua, sabía que una cosa es segura, que no estaba destinado para los ojos humanos. Un fuerte y repentino crack hizo eco de la distancia, y mi corazón se saltó un latido. Fue seguido por una baja, gutural sonido de un canto, tal vez, o un susurro llevadas por el viento. Podía sentir la tierra debajo de mi estremecimiento, una vibración profunda en el suelo. El granero parece gemir, las paredes crujen bajo algunos invisible de peso. Tropecé de nuevo, casi tropezar con mis propios pies como el pánico surgió a través de mí. Tuve que dejar. Ahora. Pero antes de que pudiera hacer mi camino a la puerta, una figura entró en el granero de las sombras. Se trataba de una mujer. O al menos parecía una mujer. Ella era alta, delgada, sus facciones afiladas y angulares, casi inhumano. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos oscuros como la noche más honda parecía brillar débilmente. Ella llevaba un vestido hecho de jirones de tela, los bordes deshilachados, como si hubiera estado sentados en un ataúd durante siglos. Sus manos se levantaron como si ella se estaba preparando para llevar a cabo algún tipo de ritual. Por un momento se quedó allí, mirando el uno al otro. No me podía mover, no podía hablar. Era como si yo estaba congelado en el tiempo. Luego, sin una palabra, ella se mudó. El aire se espesó a su alrededor y sentí la disminución de la temperatura, un frío que se filtra en mis huesos. Ella dio un paso adelante y la tierra parecía temblar bajo sus pies. El canto, el susurro de las voces creció más fuerte, más cerca. Yo podía oír ahora las voces de los condenados llamando desde las profundidades de la tierra. Me dio la vuelta y huyó. No sé cómo me salió del granero. Yo no miro atrás, no podía llevar a mí. El peso opresivo del lugar empujado hacia abajo sobre mí, instando a que me vaya. Cerré la puerta de la casa, mi respiración irregular, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El grano detrás de mí parecía con el pulso de la energía oscura, como la que se vive a la espera. Me hizo dentro de la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Mi linterna parpadeó y murió en mis manos, hundiendo a mí en la oscuridad. ¿Me tientas por el más cercano interruptor de la luz? Pero no había ningún poder. El aire en el interior de la casa fue viciado, lleno de polvo y el olor a descomposición. Mis ojos aún estaban ajustando cuando le escuché pasos. Era lento, deliberado, el tipo de pasos que hizo que el pelo de la parte posterior de su cuello de pie. Yo no estaba solo. Me volví, tratando constante de mi respiración, pero mi corazón clavado en mi pecho. No había nada, no hay nada visible. Pero yo podía sentir que la presencia de nuevo, acercándose. El silencio era opresivo, y entonces allí estaba otra vez, el canto. El susurro, haciéndose eco de algún lugar profundo dentro de las paredes. De repente, sentí que, frío en los dedos, rozan contra la parte de atrás de mi cuello. Yo volteamos, pero no había nadie. El pánico surgió en mis venas. Me encontré buscando una salida, una manera de salir, pero la puerta que me había llegado a través de se había ido. Las ventanas estaban tapiadas y las paredes parecían cerca de mí. La casa fue cambiando, torsión alrededor de mí. Y luego, en el centro de la habitación, la vi el mismo círculo de la granja grabado en el suelo, brillando con una luz de otro mundo. El rostro de la mujer apareció en las sombras, sus ojos brillantes, su sonrisa torcida. Usted no debería haber venido. Traté de gritar, pero ningún sonido salió. La oscuridad se cerró en torno a mí y los susurros en aumento a un rugido ensordecedor.
Y entonces se había ido. Los lamentos suecos. Yo había escuchado historias acerca de los lamentos suecos mucho antes de que yo nunca se atrevió a aventurarse en sus profundidades. Ellos fueron siempre, le dijo en voz baja, alrededor de las fogatas o en las esquinas de la tranquilidad bares, el tipo de historias que hacen que su piel estremecerse y su corazón rasa. Se habla de la gente del lugar como si estuviera maldito un antiguo parche de tierra donde algo oscuro, algo viejo, había sido enterrado hace mucho tiempo. No hay nadie que haya entrado en lamentos suecos, siempre devuelve el mismo o, en algunos casos, regreso a todas. Pero la curiosidad, como siempre, me atormentaban. Me había pasado años viviendo en el pueblo cercano, de escuchar todas las leyendas y desecharlas como la superstición. Yo no era como los demás. No le tenía miedo a la oscuridad o de las cosas que salieron bache en la noche. Y así, una noche fresca de otoño, cuando el viento aulló a través de los árboles y la luna colgaba bajo en el cielo, decidí averiguar por mí mismo. Aparqué mi coche en el borde de un bosque, el último signo de la civilización detrás de mí. La ruta de acceso a los lamentos suecos estaba cubierto de maleza, sus bordes se enredan con las zarzas y enredaderas. El olor de la tierra húmeda y la descomposición de las hojas flotaban en el aire como que entre en el camino, el crujido de las botas y el único sonido en la noche silenciosa. Mientras me movía más profundo en el bosque, los árboles crecieron más denso, sus retorcidas ramas de aranazos en el cielo. La temperatura cayó y un escalofrío pareció quedar en los mismos huesos del lugar. Yo había oído que los lamentos suecos era un lugar de dolor, de almas perdidas, pero no esperaba sentirme tan vivo. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegué a un claro. La luz de la luna filtrada a través de los árboles, iluminando un pequeño, el desmoronamiento de la piedra de la capilla en el centro de la hondonada. A su vez, hermosos vitrales fueron destrozadas y el colgado de la puerta entreabierta crujiendo en el viento. Me acerqué con cautela, mi corazón golpeando en mi pecho. En el interior, la capilla estaba a oscuras, salvo por la pálida luz que se vierte a través de las ventanas rotas. El polvo lo cubría todos los bancos de la iglesia, el altar, el piso. Pero como entré más en el edificio, yo sentí que algo cambió en el aire. Se fue sutil en la primera, pero innegáporo. Una baja lúgubre gemido se hizo eco a través de la capilla, un sonido tan inquietante y lleno de desesperación que parecía resonar con la esencia misma de mi ser. ¿No era el viento o algún animal en el bosque? ¿Era algo vivo? ¿Algo humanos? Me paralicé, mi aliento en la captura de mi garganta. El llanto creció más fuerte, más cerca, hasta que se fue todo a mi alrededor. Era como las voces de los muertos, atrapados en este lugar abandonado, que claman por la liberación. Mis piernas se sentían débiles y yo luchaba para mantenerse erguido. Cada instinto gritaba a mí a la vuelta y correr, pero algo me mantenía clavado en el lugar. Y entonces vi en ella. En la esquina de la capilla, cerca del altar, se encontraba una figura. Ella estaba envuelta en jirones túnicas blancas, su cabello largo y enmaranado, colgando como una cortina alrededor de su cara. Ella era alta, anormalmente alto, y mientras yo miraba a ella, mi corazón se saltó un latido. Los ojos de ella, o de lo que yo podría hacer de ellos en la oscuridad, eran negros como infinitas vacíos. Ella no se movió, pero el de las lamentaciones, el ruido que parece derramar de su mismo ser, llenó el espacio como un tangibles de la fuerza. Traté de hablar, de gritar, pero mi voz estaba atrapado en mi garganta, estrangulado por el miedo. Ella no era humana, no podía ser. Su presencia estaba mal, trenzado, como algo de otro mundo completamente. Las sombras a su alrededor parecían cambiar y curva, como si estuvieran vivos después de cada movimiento. Quería correr, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Me sentía atrapado en la capilla, atrapado entre los vivos y los muertos. El llanto creció más fuerte, más frenético, como las voces estaban desesperados por algo. ¿O a alguien? La mujer comenzó a moverse. Lento, deliberado pasos hacia mí, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Podía sentir el aire frío, cada vez más frío, picar hielo que parecía filtrarse en mi piel, en mi alma.
No debería haber venido ella susurro, su voz como el susurro de las hojas muertas. El sonido hizo que mi sangre fría y me tropece hacia atrás, pero la capilla parecía estirar, alargar como si las paredes estaban presionando sobre mí. No estaba sola. Hubo otras figuras fantasmales, pálida y demacrada, saliendo de las sombras. Sus ojos estaban muy abiertos con terror, la boca abierta en gritos silenciosos. Se mantenía cerca de los bordes de la habitación, sus formas de desplazamiento y de parpadeo como llamas. Eran las almas perdidas, los que habían venido antes de mí, los que habían aparecido dentro de los lamentos huecos y nunca regreso. Estamos atrapados, la voz de mujer se hizo eco, su voz ahora acompañados por los lamentos de las otras figuras. Atrapado en este lugar para siempre. El suelo debajo de mí comenzó a temblar y la capilla parece gemir en respuesta. El aire se espesa, pesada con el olor de la decadencia y la desesperación. Las paredes cerradas en más y las cifras comenzaron a moverse, sus manos llegar, su fantasmal dedos rozando mi piel como el hielo. Me volví, mi mente me grita para salir, correr, escapar, pero la salida se había ido. La puerta que había entrado a través habían desaparecido, reemplazado por un sólido muro de oscuridad. Las cifras que se cierran sobre mí, sus aullidos ensordecedores ahora, y la mujer ella estaba justo enfrente de mí, su cara se torció en una grotesca sonrisa. «Usted nunca va a salir», ella susurró, y su mano extendió la mano, los dedos fríos de envolver alrededor de mi garganta. He luchado, paliza contra el frío agarre, pero era como tratar de liberarse de la tierra misma. Las voces de las almas perdidas llenan mis oídos, sus gritos, sus lantos, llenando mi mente hasta que ya no podía pensar, hasta que yo ya no podía respirar. Y entonces no había nada. Cuando me desperté, estaba fuera de la capilla, tumbado en el frío y húmedo suelo. El sol había salido proyectando largas sombras a través del claro. Mi cuerpo dolía, mi pecho apretado con un desconocido de peso. He revuelto a mis pies, mirando a su alrededor, pero no había ninguna señal de la capilla, ningún signo de la mujer. El llanto había cesado. Había sido todo un sueño, una pesadilla. El aire estaba quieto y en silencio ahora, y sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo me estaba mirando. Me di la vuelta y corrió, no mirar hacia atrás sin importarle dónde iba. Yo solo tenía que llegar lejos, pero como me tropecé a través de los bosques, no podía escapar a la sensación de que los llantos, las voces, todavía estaban conmigo, y en algún lugar en el fondo del hueco, alguien estaba esperando. La espera para el próximo alma a vagar por los lamentos huecos. Y yo no podía dejar de preguntarme, ¿sería la última? ¿O simplemente otra alma perdida, atrapado para siempre en ese lugar abandonado?